El amanecer del viernes, 13 de octubre de 1307, tiñó el cielo de París de un tono grisáceo y enfermizo. En la penumbra previa al alba, mientras la ciudad aún dormía, por las calles adoquinadas no resonaba el traqueteo de las carretas de los lecheros, sino el chirrido del acero y el paso pesado de cientos de soldados. No era un rumor, no era un sueño, era el principio del fin. Por orden personal y secreta del rey Felipe IV, apodado El Hermoso, los senescales reales echaban abajo las puertas de la organización más poderosa, más rica y más misteriosa del mundo, la Orden de los Pobres Caballeros de Cristo y del Templo de Salomón. Los Templarios. En esa misma hora, en ese mismo minuto, en toda Francia se desarrollaba una escena idéntica. Desde las costas del Canal de la Mancha hasta los Pirineos, en cada castillo, en cada encomienda, en cada granja perteneciente a la orden, los soldados del rey irrumpían, ataban y arrojaban a los calabozos a los caballeros que apenas ayer eran la élite de la cristiandad. La operación se llevó a cabo con una precisión tan quirúrgica, con una coordinación tan absoluta, que no tenía análogos en la historia medieval. Posiblemente fue la primera operación policial a gran escala tan brillantemente ejecutada de la historia. El rey Felipe había enviado con antelación edictos sellados a sus senescales por todo el país. Los sobres estaban doblemente sellados y estaba prohibido abrirlos hasta un momento determinado. La instrucción decía: abrirse estrictamente al amanecer del viernes 13 de octubre. Hasta el último segundo, ninguno de los ejecutores supo lo que estaba a punto de cometer. Incluso los inquisidores locales, listos para participar en la redada, estaban convencidos de que se trataba de alguna operación rutinaria contra herejes o judíos. Pero cuando los primeros rayos de sol tocaron la tierra de Francia, cientos de manos rompieron los sellos al mismo tiempo, y se desató el infierno. Era como si el mismo diablo dirigiera aquella redada. Desde ese día, desde ese viernes 13, el terror supersticioso a esta fecha se arraigaría para siempre en la cultura occidental. Pero pocos comprenden hoy qué secreto escalofriante dio origen a ese miedo. No es una simple coincidencia. No es solo un mal día de la semana. El viernes 13 se convirtió en un símbolo de traición, de catástrofe, de un final repentino, porque fue precisamente ese día cuando fue aniquilada la organización que durante 2 siglos se había considerado intocable. Nos dicen que fue por simple y vil codicia. Los libros de historia oficiales, esos que descansan en las estanterías de escuelas y universidades, nos cuentan un cuento conveniente. El rey Felipe, eternamente en guerra y con las arcas eternamente vacías, estaba hundido en deudas. ¿Y con quién estaba más endeudado? Con los templarios, la orden que, en esencia, había inventado el sistema bancario internacional y cuya riqueza superaba la de cualquier monarquía europea. Y así, dice la leyenda, el rey decidió deshacerse de un solo golpe de sus acreedores y de sus deudas, apoderándose de sus incalculables tesoros. Para justificar este robo, se redactó una lista de acusaciones. Una lista diseñada no solo para arruinar a la orden, sino para destruir su reputación, para arrastrarla por el fango, para mezclarla con las cenizas de las hogueras. Se acusó a los caballeros de Cristo de renegar del propio Cristo. Se les acusó de escupir sobre el crucifijo durante sus iniciaciones secretas. Se les acusó de sodomía, de depravación, de adorar a un ídolo misterioso, una cabeza barbuda que llamaban Baphomet. Las acusaciones eran monstruosas: adoración al diablo, cremación de hermanos fallecidos y mezcla de sus cenizas en la comida comunal, la visita personal de Satanás a sus reuniones. Más de 100 puntos de acusación, cada uno más aterrador que el anterior. Esa es la versión oficial, y es una mentira, piénselo por un momento.
La Orden del Temple no era solo un grupo de caballeros ricos, era el ejército personal del Vaticano, subordinado directa y exclusivamente al Papa. Eran la élite de las cruzadas. Se les llamaba los Leones de la Cristiandad. Sus estatutos fueron escritos personalmente por Bernardo de Claraval, el santo más grande de su tiempo. Durante 2 siglos, jóvenes aristócratas de toda Europa consideraron el honor supremo entregar sus vidas y sus fortunas a esta orden. Ingresar en las filas templarias significaba renunciar a todo, a las tierras familiares, a la herencia, a la posibilidad misma de continuar un linaje. Era un voto de pobreza, castidad y obediencia, tan estricto como el de los monjes, pero con un añadido brutal: la disposición a morir en batalla por la fe. Y debemos creer que esta organización, la flor y nata de la caballería, el bastión de la piedad, de repente, toda ella, como un solo hombre, desde el gran maestre Jacques de Molay hasta el último sargento en una guarnición lejana, se había convertido en un culto satánico, que cada nuevo caballero que pasaba por la iniciación aceptaba dócilmente escupir en el crucifijo y renegar de Cristo, el mismo Cristo por el que estaba dispuesto a derramar su sangre en el campo de batalla. Es absurdo, un completo y flagrante absurdo. ¿Acaso el rey Felipe, un hombre devoto aunque cruel, realmente se arriesgó a desafiar al propio Papa, se arriesgó a levantar la mano contra guerreros considerados santos simplemente por dinero? Eso es como si hoy se declarara al Cuerpo de Operaciones Especiales de la ONU una organización terrorista para confiscar su fondo de pensiones. Es absurdo. Es una cortina de humo diseñada para ocultar una verdad tan impactante que no podía ser pronunciada en voz alta. Es más, miremos los hechos con frialdad. Sí, la orden era rica, pero ¿era tan rica como para justificar semejante riesgo? Los historiadores que han excavado en los archivos financieros del siglo XIV han llegado a una conclusión inesperada. Hacia 1307, la orden atravesaba una seria crisis. 2 de sus 3 principales fuentes de ingresos llevaban ya un siglo en declive: el servicio a los peregrinos, cuyo número disminuía constantemente con la pérdida de los santos lugares, estaba desapareciendo. Por lo tanto, las donaciones a la orden también se reducían. Sí, los templarios tenían tierras, más de 1 millón de hectáreas por toda Europa. Sí, tenían castillos y encomiendas, pero la tierra produce ingresos solo con una gestión adecuada, no oro instantáneo en manos del rey. Y aquí es donde empieza lo más interesante. Cuando el 13 de octubre los soldados del rey irrumpieron en la fortaleza del Temple en París, la residencia principal de la orden, el corazón de su imperio financiero, ¿qué encontraron? Nada. Cofres vacíos, sótanos vacíos, almacenes vacíos. El tesoro de la orden, los legendarios tesoros de los templarios, habían desaparecido sin dejar rastro, como si nunca hubieran existido. Felipe el Hermoso capturó tierras, capturó castillos, capturó documentos, pero el oro se había evaporado. Lo buscaron por toda Francia, torturaron a los caballeros exigiendo saber dónde estaba escondido el tesoro. Mantuvieron al gran maestre Jacques de Molay en una mazmorra durante casi 7 años, quebrando su voluntad, arrancándole confesiones. Y él confesó herejía, blasfemia, cualquier cosa con tal de detener el tormento. Pero, ¿dónde estaba el oro? No lo dijo. Nadie lo dijo. Hay una leyenda que los historiadores suelen descartar como una fantasía romántica, pero las leyendas a menudo contienen un grano de verdad. Se dice que la víspera del 13 de octubre, en la noche previa al viernes, desde el puerto de La Rochelle, zarpó la flota templaria, 14 galeras cargadas de oro, plata y algo más, algo que era más importante que todo el dinero del mundo. La flota puso rumbo al norte, presumiblemente hacia Escocia. Nadie volvió a saber nada de ella, nunca.
La verdad es que Felipe el Hermoso no estaba cazando el oro de los templarios, estaba cazando la fuente de ese oro. Estaba cazando aquello que les daba no solo riqueza, sino un poder y un conocimiento sin precedentes. Buscaba el secreto que la orden había guardado durante casi 200 años. Un secreto que no habían ganado en batalla ni recibido de los reyes. Un secreto que habían desenterrado de debajo de la tierra más sagrada del planeta. Aquel viernes 13 de octubre, el rey Felipe buscaba algo que los templarios habían traído de Jerusalén. Algo que habían descubierto en las profundidades, bajo las ruinas del templo de Salomón. Y ese algo era tan poderoso que amenazaba con derribar no solo el trono de Francia, sino el propio trono de San Pedro en Roma. El 18 de marzo de 1314, casi 7 años después de su arresto, Jacques de Molay fue quemado vivo en la Ile de la Cité, en París, ante la mirada de la multitud. Junto a él ardían los últimos testigos del gran secreto. Se dice que desde la hoguera llameante, el gran maestre gritó una maldición. «¡Felipe! ¡Clemente! Dentro de un año os convoco ante el tribunal de Dios». Y ambos, el rey y el papa, murieron efectivamente ese mismo año de 1314, sin llegar al final de la primavera. El humo de las hogueras en las que quemaron a los templarios estaba destinado a ocultar esta verdad. Pero los archivos no arden, las leyendas no mueren, y hoy abriremos los documentos que la Inquisición papal y los verdugos reales intentaron destruir. Volveremos al principio, a los 9 caballeros que llegaron a Jerusalén con una misión que no tenía nada que ver con proteger peregrinos. Su misión era arqueológica, y lo que encontraron bajo las antiguas piedras del monte del templo cambió para siempre el curso de la civilización occidental. Para encontrar los orígenes de este misterio, debemos abandonar las ruinas humeantes del Temple de París y transportarnos 2 siglos atrás. Al año 1118 después de Cristo, Jerusalén, la joya del mundo, acaba de ser reconquistada a los sarracenos en la primera cruzada. La ciudad aún conserva el olor a sangre. Apenas han pasado 2 décadas desde aquel terrible 15 de julio de 1099, cuando los cruzados derribaron las murallas y perpetraron una masacre que tiñó de rojo las piedras de las calles. Pero por los polvorientos caminos de Tierra Santa ya avanzan miles de peregrinos, ansiosos por tocar el Santo Sepulcro. Los caminos son peligrosos, turcos selyúcidas, bandidos, restos de ejércitos derrotados. Todos acechan a los indefensos peregrinos. El camino desde el puerto de Jaffa hasta Jerusalén está sembrado de los huesos de aquellos que no lograron llegar a los lugares santos. Es precisamente en este año, según relatan las crónicas oficiales, cuando 9 caballeros se presentan ante la corte del rey de Jerusalén, Balduino II. Sus nombres han pasado a la historia. Hugues de Payns, un noble franco de Champaña, que se convertirá en el primer gran maestre de la orden. Godefroy de Saint-Omer, su fiel compañero. André de Montbard, tío del mismísimo Bernardo de Claraval, el santo más grande de la época. Y otros 6, de quienes sabemos inquietantemente poco. Sus nombres apenas se mencionan en los documentos, como si alguien los hubiera borrado deliberadamente de la memoria de la historia. Se presentan ante el rey y declaran un propósito piadoso. Son nobles, guerreros de Cristo. Quieren dedicar sus vidas a proteger a los peregrinos en los peligrosos caminos, infestados de bandidos y restos de ejércitos sarracenos. Piden solo un pequeño refugio y una bendición. Hacen votos de pobreza, castidad y obediencia, como los monjes. Se autodenominan los pobres caballeros de Cristo. Su sello mostrará a 2 caballeros montando un solo caballo, símbolo de su pobreza voluntaria. El rey Balduino, según la crónica oficial, se conmovió por su devoción y hace algo sin precedentes.
le cede un ala entera de su palacio. Pero, ¿qué palacio era ese? No era una simple fortaleza. El palacio del rey Balduino estaba ubicado en el edificio que durante siglos fue conocido como la Mezquita de Al-Aqsa. Y la Mezquita de Al-Aqsa, a su vez, fue construida sobre la gigantesca plataforma de piedra conocida por todo el mundo como el Monte del Templo. Se erguía exactamente en el lugar donde una vez se alzó el primer templo, el templo del rey Salomón, destruido por los babilonios en el 586 a.C., y más tarde el segundo templo, aniquilado por las legiones romanas en el año 70 b.C. Los cruzados llamaban a esta mezquita Templum Solomonis, el templo de Salomón. Debajo de ella, en las entrañas de la roca, se hundían antiguas bóvedas subterráneas que tomaron por los legendarios establos de Salomón. Fue aquí, sobre las ruinas del lugar más sagrado del judaísmo, donde el rey Balduino concedió a los 9 caballeros su nueva residencia, y fue de este lugar de donde recibieron su nombre definitivo, Pauperes Commilitones Christi Templice Salomonici, los pobres compañeros de Cristo y del templo de Salomón, los templarios, y es aquí, desde el primer día de existencia de la orden, donde comienza una serie de enigmas que la historia oficial prefiere ignorar. El enigma número 1, 9 caballeros, durante 9 años. Desde 1118 hasta 1127, la Orden del Temple estuvo compuesta por solo 9 hombres. 9. No se aceptó ni un solo miembro nuevo en todos esos años. Piensen en lo absurdo de esto. Nos dicen que su misión es patrullar y proteger cientos de kilómetros de caminos hostiles entre el puerto de Jaffa y Jerusalén. Caminos donde las bandas de forajidos se contaban por docenas, si no cientos. Caminos donde los asesinatos de peregrinos eran tan frecuentes que el propio Papa había llamado a la cruzada. ¿Cómo podían 9 caballeros, por muy valientes que fueran, garantizar la seguridad de miles de peregrinos? Es un absurdo militar y logístico. Es como decir que 9 policías patrullan todo el territorio de México, incluso suponiendo que patrullaran con armadura completa sobre caballos de guerra. ¿A dónde podrían llegar a tiempo? El camino de Jaffa a Jerusalén se extiende por casi 70 kilómetros de terreno irregular. 9 hombres no pueden cubrir ni la 10ª parte de esa ruta. Y lo que es aún más extraño, no patrullaban los caminos. No existe casi ningún testimonio o crónica de aquellos años que mencione que los templarios protegieran a alguien o entraran en combate. No hay relatos de peregrinos agradecidos. No hay informes de escaramuzas con bandidos. No hay menciones de vidas salvadas. Los cronistas de la época apenas notan su existencia. Es como si se hubieran evaporado. ¿Dónde estaban entonces? ¿Qué hicieron durante 9 años si no fue proteger peregrinos? El enigma número 2, su cuartel general. El rey no les dio simplemente habitaciones, les dio acceso a las estructuras subterráneas bajo el monte del templo, a las vastas salas abovedadas que los cruzados tomaron por los legendarios establos de Salomón, gigantescos sótanos que servían de cimientos a la plataforma sobre la que se alzaba el templo. Estas salas eran colosales. Algunas podían albergar miles de caballos. Las bóvedas se elevaban a 15 metros de altura. Los túneles se hundían en las profundidades de la roca. Durante 9 años, estos 9 caballeros vivieron en completo aislamiento sin apenas aparecer en público. No aceptaron nuevos miembros, no participaron en batallas, no patrullaron los caminos. Incluso cuando en 1124 los cruzados asediaron la ciudad de Tiro y necesitaban desesperadamente a cada caballero, los templarios no estaban allí. ¿Qué hacían en esos sótanos? La respuesta es tan obvia que los historiadores temen pronunciarla en voz alta. Estaban cavando.
Durante 9 años, los pobres caballeros de Cristo llevaron a cabo la excavación arqueológica más grande, más secreta y más importante de la historia de la humanidad. No eran guerreros, eran buscadores. Su operación desde el principio no fue militar, sino arqueológica. Buscaban algo concreto, algo que Hugues de Payns y sus misteriosos patrocinadores en Europa sabían de antemano. Buscaban lo que, según sus informaciones, había sido escondido por los sacerdotes del Templo de Salomón en los escondites más profundos bajo el Sancta Sanctorum, momentos antes de que el rey babilonio Nabucodonosor arrasara el templo hasta los cimientos en el 586 a.C. ¿De dónde tenían esa información? ¿Quién financiaba esta expedición? 9 caballeros que habían hecho voto de pobreza tenían que vivir de algo. Las excavaciones requerían herramientas, mano de obra, provisiones. Alguien muy influyente y muy rico estaba detrás de esta operación. Y ese alguien tenía acceso a información que nadie más poseía. Los arqueólogos modernos lo confirman. En el siglo XIX, cuando ingenieros británicos exploraron los sótanos bajo el monte del templo para construir un acueducto, quedaron asombrados. Descubrieron rastros de extensos túneles, no antiguos, no musulmanes, sino específicamente medievales, de la época de las cruzadas. Los túneles partían de los establos de Salomón y se adentraban en el lecho de roca, perforándolo en varias direcciones. Encontraron artefactos pertenecientes a los caballeros, espuelas, fragmentos de espadas, trozos de cruces con simbología templaria, en túneles que no tenían ningún valor militar o defensivo. No llevaban a ninguna parte, o mejor dicho, llevaban exactamente a donde, según las leyendas, se guardaban los secretos del templo. Los ingenieros quedaron atónitos por la magnitud del trabajo. La roca había sido perforada a decenas de metros de profundidad. No podía ser obra de unos pocos meses. Eran años de trabajo sistemático, años de excavaciones secretas bajo el lugar más sagrado de 3 religiones. 9 caballeros, 9 años de aislamiento, 9 años de excavaciones sistemáticas bajo el lugar más sagrado y prohibido de la tierra. No eran pobres. Aquello era solo una tapadera. Eran los miembros de una misión meticulosamente planificada. Poseían información que nadie más tenía. Información que quizás provenía de antiguos archivos guardados en monasterios de Europa, de textos que la Iglesia consideraba apócrifos, de tradiciones transmitidas en círculos secretos de iniciados. No buscaban oro a ciegas, iban tras un objetivo concreto, buscaban las reliquias que se consideraban perdidas para siempre. Buscaban el Arca de la Alianza, el cofre de oro que contenía las tablas con los 10 mandamientos, entregadas a Moisés por Dios mismo. Buscaban la menorá, el candelabro de 7 brazos de oro puro que ardía en el templo, y que los romanos se llevaron a Roma tras la destrucción del segundo templo. Buscaban los rollos sagrados de la biblioteca del templo, textos que podían contener conocimientos prohibidos o perdidos. O, como ya sabemos por nuestra investigación anterior, buscaban algo aún más explosivo, documentos que confirmaran el linaje que sacudiría los cimientos de la propia Iglesia. Documentos sobre la descendencia de Jesús, sobre la sangre sagrada que corría por las venas de personas vivas, y en 1127, exactamente 9 años después, dejaron de cavar. Hugues de Payns y André de Montbard abandonaron Jerusalén con urgencia y partieron hacia Europa, urgentemente, de repente, sin explicaciones. Llevaban consigo algo que estaba destinado a cambiar su destino. Llevaban consigo la palanca que convertiría a 9 pobres caballeros en los dueños de Europa. La parte pública de la historia de la Orden del Temple apenas comenzaba, pero su verdadera y secreta misión ya había sido cumplida. Habían encontrado lo que venían a buscar. En 1127, después de 9 años pasados en los polvorientos y silenciosos túneles bajo Jerusalén,
Hughes de Payns y varios de sus compañeros más cercanos se embarcan en un navío. Abandonan Tierra Santa. El objetivo oficial, reclutar nuevos miembros y recaudar fondos para la orden. Pero los pobres caballeros no regresan con las manos vacías. No traen libros de oraciones ni cartas de súplica. Traen consigo algo que, de la noche a la mañana, cambiará el equilibrio de poder en todo el mundo cristiano. Lo que sucede a continuación es imposible de explicar con la lógica. Parece un milagro o una toma de poder meticulosamente preparada. Hughes de Payns no se dirige a los reyes, no pide audiencias con los duques. Viaja directamente para ver al hombre que era más poderoso que cualquier rey, al titán espiritual, cuya palabra era ley en toda Europa, al hombre ante el cual inclinaban la cabeza los emperadores. Se dirige a Bernardo de Claraval. Bernardo no era un simple monje, era un místico, un político, un hacedor de reyes y papas. Era la conciencia de Europa. Asceta, habiendo renunciado a todos los bienes mundanos, despreciaba el lujo, la riqueza y las intrigas. Se dice que estaba tan inmerso en la oración que una vez caminó un día entero por la orilla del lago de Ginebra y al final del trayecto preguntó asombrado a sus compañeros: ¿de qué lago habláis? No lo había visto, solo veía a Dios. Este hombre, este pilar de la fe que se tapaba los oídos con cera para no escuchar el bullicio del mundo, de repente, con toda la pasión de su genio, vuelca su apoyo sobre una orden diminuta y desconocida de 9 hombres. ¿Qué ocurrió en aquella celda de la abadía de Claraval? ¿Qué le dijo o le mostró Hughes de Payns a Bernardo? No lo sabemos, pero el resultado es conocido. Bernardo, como si estuviera poseído, comienza una campaña de apoyo a los templarios. Escribe cartas encendidas a todos los condes, duques y reyes. Llama a los templarios la nueva caballería, moine soldat, monje soldado, la encarnación del ideal cristiano. Proclama que morir en batalla por la fe no es un asesinato, sino un malicidio, la destrucción del mal. Los eleva a los cielos como la élite espiritual, como el ejército de Cristo. Pero lo más importante, se sienta personalmente y les escribe una regla, la famosa regla que los convertirá en un ejército de monjes. Una regla brutal, severa, férrea, casi una copia de la regla cisterciense, la misma orden que Bernardo dirigía. Voto de pobreza, voto de castidad, voto de obediencia, ninguna posesión personal, ningún adorno en las armas, capas blancas con una cruz roja, símbolo de pureza y de la sangre del martirio. 2 años después, el 14 de enero de 1129, en el Concilio de Troyes, la Orden del Temple recibe el reconocimiento papal oficial. El concilio es presidido por el legado del Papa Honorio II. Pero, ¿quién está detrás de este triunfo? Bernardo de Claraval. Él presenta personalmente la orden al concilio. Habla de los templarios de tal manera que los obispos, que el día anterior ni siquiera habían oído hablar de esos 9 caballeros, los reconocen como una orden religiosa oficial de la Iglesia. Es un triunfo. Pero es solo el primer paso. La verdadera bomba explota 10 años después. Escuche lo que concede a los templarios. Primero, la orden queda completamente exenta de todos los diezmos eclesiásticos e impuestos reales. No pagan nada, ni una moneda, ni un centavo, ni a los reyes ni a los obispos. Segundo, se les permite tener sus propios sacerdotes que no obedecen a los obispos locales. Pueden construir sus propias iglesias donde quieran. Pueden perdonar los pecados de sus miembros. Son una iglesia dentro de la iglesia. Tercero, y lo más importante, la orden, de ahora en adelante, obedece única y exclusivamente al Papa de Roma.
Ningún rey, ningún duque, ningún arzobispo tiene autoridad sobre ellos. Están libres de todas las leyes terrenales, son el brazo del Papa y solo el Papa puede juzgarlos. 9 caballeros pobres en 10 años se habían transformado en un estado dentro de un estado, en una corporación multinacional con su propio ejército, sus propios bancos, sus propias iglesias, libre de toda ley excepto la voluntad de un hombre en Roma. Esto no es simplemente éxito, es un milagro o un trato. Debemos detenernos y hacer la pregunta principal. ¿Qué le mostró Hugues de Payns a Bernardo de Claraval? ¿Qué argumento, qué documento, qué reliquia puso sobre la mesa en la silenciosa celda de la abadía de Claraval que obligó al hombre más santo, más ascético y más intransigente de Europa a darle las llaves del mundo? ¿Qué le llevó al Papa, que le obligó a firmar la bula Omne Datum Optimum? No podía ser simplemente oro. Bernardo despreciaba el oro. Vivía en la miseria, vestía un hábito vasto, no había probado la carne en años. El oro lo habría repelido, no atraído. Examinemos las teorías. Teoría número 1. El oro del templo es la explicación más sencilla. Encontraron los tesoros de Salomón, toneladas de oro, plata, utensilios preciosos, escondidos por los sacerdotes de Nabucodonosor antes de la destrucción del templo en el 586 a.C. Le llevaron al Papa una riqueza incalculable y le prometieron más. Dinero para las cruzadas, dinero para construir catedrales, dinero para las guerras contra los herejes. Pero esta teoría es débil. Bernardo de Claraval era una asceta hasta la médula. El oro no lo habría impresionado, sino más bien disgustado. Él luchaba contra la corrupción de la iglesia, contra la riqueza de la abadía de Cluny. Y ningún oro explica el conocimiento que los templarios de repente revelaron al mundo. Conocimiento arquitectónico, financiero, espiritual, no era suficiente. Teoría número 2. El Arca de la Alianza. Esto ya es más serio, la reliquia más sagrada, más poderosa y más peligrosa del Antiguo Testamento. El arca que contenía las tablas con los 10 mandamientos, recibidas por Moisés en el Sinaí. El cofre de oro, sobre el cual moraba el propio Señor. Las leyendas insistían en que el rey Josías, previendo la invasión babilónica, ordenó esconder el arca en una cámara secreta en las profundidades del Sancta Sanctorum, en el lugar que Salomón había preparado. Exactamente el lugar donde cavaban los templarios. El arca no era solo un cofre con tablas. En la Biblia se describe como un arma. Incinera a quienes la tocan indignamente. Destruye murallas, como las de Jericó. Detiene ríos. Es un teléfono directo con Dios, el trono de su presencia en la tierra. Si Hugues de Payns encontró el arca, no poseía solo una reliquia, poseía el arma definitiva, un factor disuasorio divino. Pudo presentarse ante el Papa y decir: «Bendíganos, o revelaremos al mundo un poder que puede derribar tanto Roma como Jerusalén». Eso ya no es una petición, es un chantaje y explicaría su estatus especial, intocable. Teoría número 3. El conocimiento prohibido. ¿Y si no encontraron un artefacto, sino una biblioteca? ¿Y si en los escondites bajo el templo no solo se guardaban textos judíos, sino también rollos rescatados de Alejandría antes de su incendio? O, lo que es aún más probable, las enseñanzas originales, las verdaderas enseñanzas de Cristo, los evangelios gnósticos de los que hemos hablado, textos que la iglesia primitiva declaró herejía y ordenó destruir. Y si encontraron tratados sobre geometría sagrada, la misma geometría que más tarde daría origen al auge de las catedrales góticas. Obras de sacerdotes egipcios, fórmulas alquímicas, secretos de construcción que Salomón recibió de Hiram de Tiro. Esto explicaría el repentino genio arquitectónico que floreció en Europa
pocas décadas después del regreso de los templarios. Explicaría su sistema bancario, la primera red financiera internacional de la historia basada en la confianza, los códigos cifrados y las cartas de crédito. Y explicaría sus rituales secretos, las acusaciones de gnosticismo, de adoración a Sofía, la sabiduría. No le llevaron oro a Bernardo de Claraval, el místico. Le llevaron conocimiento, un conocimiento que podría revivir el verdadero cristianismo. Y finalmente, la teoría número 4, la más peligrosa, la más sigilosa y la más íntimamente ligada a lo que ya sabemos. ¿Y si el Santo Grial no era una copa? ¿Y si era sangre real, la sangre real? Recuerden, los fundadores de la orden, Hugues de Payns y el conde de Champaña, estaban directamente relacionados con aquellas familias aristocráticas del sur de Francia, que durante siglos habían guardado las tradiciones sobre María Magdalena. ¿Y si su misión, desde el principio, tuvo un doble fondo? No solo excavaban bajo el templo judío de Salomón, sino que también buscaban reliquias cristianas del primer siglo. ¿Y si no buscaban el arca, sino pruebas, documentos del siglo I, rollos genealógicos, escritos de puño y letra por el apóstol Santiago, el hermano del Señor, que dirigía la iglesia de Jerusalén? Quizás incluso un osario o un sarcófago que confirmara la descendencia física de Jesús y María Magdalena, que, como sabemos por investigaciones anteriores, huyó a Francia. Imagine por un segundo, Hugues de Payns se presenta ante el Papa, no pone sobre la mesa ni oro ni el arca, pone un pergamino, un documento del siglo I, quizás con el sello de Poncio Pilato o Herodes Agripa, que confirma el matrimonio de Jesús y el nacimiento de hijos. Un árbol genealógico que va desde el rey David hasta Jesús, y desde Jesús hasta personas vivas que, en ese preciso momento, residen en Francia. ¿Qué habría hecho el Papa? No podía ni destruir esa verdad ni reconocerla, solo podía controlarla. Les dio a los templarios poder absoluto, dinero, ejércitos, a cambio de una cosa: se convertirían en los eternos e inquebrantables guardianes de ese secreto, los guardianes del Grial, oro, el arca, conocimiento o la sangre. ¿Y qué tal si encontraron todo eso? ¿Y si en los escondites del templo se guardaban tanto los tesoros de Salomón como el arca de la alianza, como los textos gnósticos y esos mismos linajes que los primeros cristianos de la iglesia de Jerusalén, liderados por Santiago, el hermano del Señor, escondieron antes de que la ciudad fuera destruida por los romanos en el año 70? Fuera lo que fuera, convirtió a 9 caballeros ermitaños en una orden todopoderosa. Pero, ¿cómo podemos probar que trajeron algo más que historias? ¿Cómo demostrar que trajeron conocimiento? No necesitamos creer en su palabra, solo necesitamos levantar la mirada, porque dejaron pruebas talladas en piedra y lanzadas hacia el cielo por toda Europa. Pruebas que siguen en pie hoy en día, testificando silenciosamente lo que ocurrió bajo el monte del templo. Fuera lo que fuera que los templarios trajeron de debajo del monte del templo, el arca, documentos u oro, no lo escondieron en un cofre, no volvieron a enterrarlo, lo usaron. Y las pruebas de este conocimiento, de este avance repentino y sobrehumano, las vemos hasta el día de hoy. Solo tenemos que levantar la mirada. Prueba número 1. La revolución en la piedra. Aproximadamente en el año 1140, justo en el momento en que la Orden del Temple, habiendo recibido la bula papal Omne Datum Optimum, comienza a volcar sus incalculables recursos en Europa, sucede algo increíble. La arquitectura que había permanecido 1000 años en la oscuridad y la pesadez, de repente se lanza hacia los cielos. Piense en cómo eran las iglesias antes de los templarios. Era el estilo románico. Pesadas, achaparradas fortalezas de fe.
pequeñas ventanas saeteras que dejaban pasar una luz escasa, muros gruesos capaces de resistir un asedio, columnas macizas que aplastaban con su peso, y una eterna, opresiva penumbra diseñada para recordar al hombre su insignificancia ante Dios, la caída, la oscuridad del mundo tras la expulsión del paraíso. Y de repente, prácticamente de la noche a la mañana, en Francia, precisamente en Francia, en tierras estrechamente vinculadas a los templarios y a Bernardo de Claraval, nace el gótico. Los muros desaparecen. La piedra parece perder su peso y ganar alas. En lugar de muros ciegos, gigantescos vitrales que inundan el espacio con una luz sobrenatural y coloreada, que el propio Abad Suger, el padre del gótico, llamaba lux mirabilis, la luz milagrosa. Las bóvedas se lanzan a alturas imposibles, alucinantes, 30, 40, incluso 48 metros, sostenidas no por la fuerza bruta de la masa, sino por un elegante encaje de telaraña de nervaduras de piedra y arcos externos, los arbotantes. El primer edificio gótico se considera la Basílica de Saint-Denis, cerca de París, reconstruida por el abad Suger entre 1137 y 1054. Pero lo que sigue es una avalancha. Chartres, Amiens, Reims, Notre-Dame de París, Colonia, Westminster, docenas, cientos de catedrales góticas brotan por toda Europa como hongos después de la lluvia. Fueron precisamente los templarios los principales patrocinadores y, como afirman muchos investigadores, los diseñadores secretos o, como mínimo, los consultores de las grandes catedrales góticas. Se sabe que Bernardo de Claraval ejerció una influencia profundísima en los diseños de la Catedral de Chartres y otras. Era, en esencia, un fanático de la síntesis entre arquitectura y fe. A él, a San Bernardo, le pertenece la fórmula con la que respondió a su propia pregunta retórica: ¿qué es Dios? He aquí su respuesta: longitud, anchura, altura y profundidad. Dios es geometría. Dios es proporción. Dios es matemática encarnada en piedra. Y aquí está la gran pregunta: ¿cómo? Como una orden de monjes guerreros, cuya vida entera consistía en la oración y la guerra, de repente dio a luz a los ingenieros más geniales de la historia. ¿De dónde sacaron esos complejísimos cálculos matemáticos, físicos y de ingeniería? Esos cálculos de distribución de peso que en una catedral gótica no presiona verticalmente hacia abajo, sino que se distribuye por diagonales, pasando por las nervaduras de las bóvedas, hacia los contrafuertes y arbotantes, y de ahí a la tierra. Este conocimiento no se desarrolló gradualmente, apareció ya formado, como si alguien hubiera abierto unos planos que habían permanecido siglos en un cofre sellado. La respuesta no era simple ingeniería, era geometría sagrada. Era el mismo conocimiento que subyacía en la construcción del templo de Salomón, de las pirámides de Egipto y de los templos de la antigüedad. El conocimiento de las proporciones divinas, la proporción áurea, los números de Fibonacci, la armonía del universo, que podía encarnarse en piedra, creando no solo un edificio, sino una máquina para elevar el espíritu. Cada línea, cada arco, cada ángulo estaba calculado para dirigir la mirada y el alma hacia arriba, hacia Dios. No solo construían iglesias, estaban recreando el templo, habían encontrado sus planos, y la catedral de Chartres, con su famoso laberinto en el suelo, un laberinto que, según la leyenda, replica el camino hacia el Sancta Sanctorum del templo de Salomón, no es solo un templo, es un libro, es un mensaje cifrado, escrito en el lenguaje de la geometría, las proporciones y los números que trajeron de Oriente. Ya en 1139, solo 20 años después de la fundación de la orden, aún en vida de su primera generación de miembros, el Papa Inocencio II concedió a la orden un privilegio único, el derecho a construir sus propias iglesias. En la Europa medieval,
Esto era inaudito. Pero los templarios ya eran conocidos como constructores y arquitectos insuperables, no solo de fortificaciones militares, sino también de edificios eclesiásticos. Prueba número 2. El enigma de la Virgen Negra. Construyeron estas increíbles catedrales y las dedicaron a Notre Dame, Nuestra Señora. Es lógico suponer que se refieren a la Virgen María, Madre de Jesús, pero es así. Entré en estos templos, entré en Chartres, entré en Rocamadour, entré en Montserrat en España, en Einsiedeln, en Suiza, en Częstochowa, en Polonia. Todos ellos son puntos clave en el mapa de los templarios y los cistercienses. Y observe a quién se veneraba realmente en las criptas más sagradas, en los altares más ocultos. No verá a una Virgen María pálida, dócil y de ojos azules. Verá a la Virgen Negra, docenas, cientos de estatuas por toda Europa. Una mujer con la piel del color del ébano u oscura como la tierra misma. Sostiene a un niño, pero su rostro parece tener miles de años. No mira con docilidad, sino con poder, con una sabiduría que atemoriza. Sus ojos son insondables. Su presencia es magnética, casi pagana. La Iglesia oficial intentó durante siglos explicar este fenómeno de forma racional. Las estatuas simplemente se oscurecieron por el humo de las velas durante siglos. ¡Qué mentira tan absurda y ridícula! Los restauradores lo confirman. Fueron creadas negras. Fue una elección consciente. La madera se elegía deliberadamente oscura. Las pinturas, oscuras. No fue un efecto accidental. Era un culto. ¿Quién es ella? ¿Por qué el culto a la Virgen Negra era tan importante precisamente para los templarios? Para los cistercienses, los discípulos de Bernardo de Claraval, para todos aquellos vinculados al retorno del conocimiento de Oriente, es un símbolo cifrado. Para la multitud ignorante es solo otra María, una variante exótica de la santa habitual. Pero para los iniciados era algo diferente. Versión 1. Era Isis, la antigua diosa egipcia de la sabiduría, la magia y la maternidad, a quien durante siglos se representó con el niño Horus en su regazo, exactamente igual que la Madonna cristiana. Su culto fue popular en los círculos gnósticos de los primeros siglos del cristianismo. Los primeros cristianos de Egipto la veneraban como un prototipo de la Madre de Dios. Versión 2. Era Sofía, la sabiduría divina de los textos gnósticos, el aspecto femenino de la deidad, la sabiduría divina que la Iglesia había declarado herejía. Los gnósticos consideraban a Sofía la madre del mundo espiritual, la fuente de la luz y el conocimiento. Versión 3. Y esta es la más peligrosa. Era ella, María Magdalena, la apóstol de los apóstoles. Aquella a quien los evangelios gnósticos llamaban la compañera de Cristo, la que portaba su conocimiento, la esposa cuya historia fue denigrada y ocultada, la madre de aquellos mismos hijos de los que hablamos en nuestras investigaciones anteriores. Los templarios, habiendo encontrado bajo el templo los textos gnósticos o esos mismos documentos sobre el linaje, no podían venerarla abiertamente. La Inquisición los habría quemado en la hoguera, pero podían cifrar su imagen en la Virgen Negra. Construyeron las catedrales más grandes del mundo no para la Virgen María de Nazaret, sino para María de Magdala. Crearon una religión secreta y paralela, oculta en el corazón mismo de la Iglesia oficial, protegida por su riqueza y sus espadas. Prueba número 3. La invención del dinero. De lo espiritual, pasemos a lo material. Como una orden cuyo estatuto original prescribía la pobreza absoluta, se convirtió en la organización más rica del planeta. Cómo estos monjes, que despreciaban lo mundano, inventaron el capitalismo. Lo que hicieron los templarios fue no menos revolucionario que la arquitectura gótica.
Imagine, usted es un peregrino del siglo XII, quiere ir a Jerusalén. Su principal enemigo no son los sarracenos ni las enfermedades, son los bandidos. Llevar consigo un saco de oro para pagar el viaje, las posadas, los barcos, es un suicidio. Lo robarán en el primer camino. Y entonces los templarios le ofrecen un servicio que el mundo aún no ha visto. Usted acude a la encomienda de París o Londres, les entrega su oro. A cambio, no recibe un simple recibo. Recibe un trozo de pergamino con un código cifrado. Letras, números, sellos, comprensibles solo para la orden. Usted viaja ligero, bajo la protección de los caballeros, y cuando llega a Jerusalén o Acre, presenta ese pergamino en la sucursal bancaria local de los templarios y recibe de vuelta su oro, menos una pequeña comisión. Inventaron el cheque bancario, inventaron las líneas de crédito, crearon la primera red financiera internacional del mundo, con sucursales desde Escocia hasta Chipre. Se convirtieron en los banqueros de todos los reyes, todos los duques y del propio Papa. Todos los monarcas europeos guardaban sus tesoros en el Temple. El rey de Francia no guardaba su tesoro principal en el Louvre, sino en la fortaleza templaria de París. Administraban las deudas reales, prestaban dinero para las guerras, financiaban las cruzadas. Pero ¿de dónde? ¿De dónde sacaron estos guerreros ese conocimiento económico tan complejo? Ese sistema de contabilidad por partida doble que permitía rastrear el movimiento de capitales por toda Europa, esas claves criptográficas para proteger la información financiera, esa logística superior a la de cualquier estado, no lo inventaron de la nada. Un monje guerrero medieval no se despierta una mañana con la idea de crear un banco internacional. Lo encontraron modelos antiguos, quizás los archivos financieros de los fenicios, los mayores comerciantes y banqueros del mundo antiguo, cuyos barcos surcaron el Mediterráneo durante 1000 años, o los textos de los babilonios, inventores de los primeros sistemas de crédito, o, lo que es aún más probable, encontraron los registros administrativos y financieros del propio templo de Salomón. Porque el templo no era solo la casa de Dios, era el banco central de Judea, su tesorería, el depósito de los impuestos, el centro del comercio y del crédito para todo el Medio Oriente. Salomón no fue solo un sabio y un constructor, fue el mayor financiero de su época. Así que, unamos las piezas. Un conocimiento repentino e inexplicable en ingeniería y geometría sagrada, que dio a luz la Revolución Gótica. Un culto religioso secreto, cifrado en las vírgenes negras, que apunta al gnosticismo, a Isis, a Sofía o a María Magdalena. Y un sistema financiero complejísimo, aparecido de la nada, que convirtió a monjes en los banqueros del mundo. Piedra, fe y dinero. Los tres pilares de su poder apuntan a una sola cosa. Bajo el templo no encontraron una simple reliquia. Encontraron un legado de civilización, una biblioteca entera de conocimiento perdido, arquitectónico, espiritual, financiero, un conocimiento guardado durante 1000 años, el conocimiento de Salomón, el conocimiento de los sacerdotes egipcios, el conocimiento de los gnósticos, quizás el conocimiento del propio Cristo, y este conocimiento los hizo todopoderosos, pero también los convirtió en los principales herejes a los ojos de aquellos que ansiaban el monopolio de la verdad. Porque ese conocimiento tenía un nombre que los inquisidores les arrancarían bajo tortura. Un nombre que se convirtió en sinónimo del diablo, Baphomet. De todas las acusaciones que los pergaminos de la Inquisición arrojaron sobre las cabezas de los caballeros, una destacaba por su monstruosidad. Una cosa era renegar de Cristo bajo coacción, lo que podía atribuirse a una prueba de fe. Otra muy distinta era adorar a un ídolo.
y no a un ídolo cualquiera, sino a algo tan grotesco que parecía salido directamente del abismo. En los protocolos de los interrogatorios, arrancados bajo las torturas más crueles que la mente medieval pudo concebir, emerge una y otra vez este nombre: Baphomet. ¿Qué era? Según los testimonios confusos y a menudo contradictorios, era una cabeza. A veces la describían como una cabeza barbuda, a veces dorada, a veces con 2 o incluso 3 rostros. Algunos caballeros bajo tortura confesaron que era la cabeza momificada de un hombre. Otros, que era un cráneo. Un tercero balbuceaba sobre algún ídolo de madera. Alguien mencionó haber visto un gato negro, personificación de Satanás, que asistía a las reuniones capitulares. Alguien mencionó cabezas parlantes, que se utilizaban en rituales de hechicería. Los inquisidores se aferraron a esto inmediatamente. Era el casus belli, la prueba ideal. Los templarios, guerreros de Cristo, adoraban una cabeza cortada, ofrecían sacrificios a los demonios, asaban niños y ungían a sus ídolos diabólicos con su grasa. Eran satanistas, eran siervos de un demonio llamado Baphomet. El acta de acusación fue redactada bajo el dictado personal del canciller real, Guillaume de Nogaret, un hombre tan cruel como ingenioso. En ella se incluyeron todos los inventos más descabellados e increíbles que acudieron a las mentes de los inquisidores y sus testigos. La lista superaba los 100 puntos, cada uno más aterrador que el anterior. Fue precisamente esta imagen, la figura andrógina alada y con cabeza de macho cabrío, que más tarde en el siglo XIX dibujaría el ocultista Eliphas Levi en su libro Dogma y Ritual de la Alta Magia, representándola en el arcano 15 del tarot, correspondiente al diablo, la que se grabaría para siempre en la conciencia colectiva como el dios de los templarios. En los brazos de esta criatura estaba escrita la divisa alquímica Solve et coagula, disuelve y coagula. Pero detengamos la máquina del tiempo por un instante. Encendamos la fría luz de la lógica. ¿Es esta imagen simplemente una invención de los verdugos del rey Felipe? ¿Es esta palabra, Baphomet, solo un conjunto de sonidos sin sentido que los inquisidores pusieron en boca de sus víctimas para enviarlas más rápido a la hoguera? Es posible. Es, sin duda, una explicación conveniente. La mayoría de los historiadores modernos se inclinan por esta versión. La adoración de Baphomet por parte de los templarios fue inventada y esta información fue difundida deliberadamente por los propios inquisidores para encontrar un pretexto para acusar a los templarios de herejía y resolver así los problemas que su orden creaba para el poder del rey Felipe IV de Francia y para la propia Iglesia romana. Pero, como en todo lo relacionado con los templarios, la verdad es mucho más compleja y mucho más interesante. ¿Y si la acusación no fuera una pura mentira? ¿Y si fuera una distorsión deliberada? ¿Y si los templarios realmente veneraban algo que llamaban una cabeza y que estaba relacionado con el nombre Baphomet, pero no tenía nada que ver con el diablo? Descifremos este código. La primera teoría, la más simple, sostiene que Baphomet es simplemente una pronunciación distorsionada en francés antiguo u occitano del nombre Mahoma, es decir, el profeta Muhammad. Esta versión fue propuesta por primera vez por el historiador francés Renoir en el siglo XIX. Él llamó la atención sobre un poema del trovador Gavaudan de 1195, Saint-Hors per los nostres peccats, donde aparece una forma distorsionada del nombre de Mahoma, Baphomet. Es decir, la Inquisición acusaba a los caballeros de que tras vivir 2 siglos en Oriente, habían adoptado secretamente el Islam y adoraban no solo a Baphomet, sino también a Yahya, es decir, tanto a Mahoma como a Alá. Esta teoría se desmorona a la primera de cambio.
Los templarios nacieron en el fuego de la guerra contra el Islam. Fueron el último bastión, la última línea de defensa del mundo cristiano contra los ejércitos musulmanes. Derramaron su sangre en cada batalla por Tierra Santa. Acusarlos de adorar a Mahoma es como acusar a Churchill de ser un nazi en secreto. Es propaganda burda y ridícula, es un insulto al sentido común. No, el secreto de Baphomet es mucho más profundo. No está en el Islam, está en el lenguaje. Prepárese. Lo que está a punto de escuchar es la clave de todo el misterio de la orden. Es un conocimiento que se consideraba tan peligroso que por su sola mención uno era quemado vivo. Existe un antiguo cifrado hebreo conocido como Atbash. Fue utilizado ya por los profetas bíblicos, incluido Jeremías, para ocultar nombres sagrados en los textos proféticos. Su principio es simple y genial. La primera letra del alfabeto hebreo, A, Aleph, se sustituye por la última, T, Tav, la segunda, B, Bet, por la penúltima, CH, Shin, la tercera por la antepenúltima, y así sucesivamente. Es un código espejo. Es un método cabalístico de cifrado, conocido desde los tiempos del Segundo Templo. A mediados del siglo XX, el historiador y ocultista Hugh Schonfield, uno de los principales investigadores de los famosos rollos del Mar Muerto, decidió aplicar este antiguo cifrado al nombre Baphomet. Supuso que los templarios, que excavaron bajo el templo de Salomón durante 9 años y encontraron textos hebreos, quizás de la biblioteca de los esenios o del propio templo, podrían haber utilizado este antiguo cifrado hebreo para ocultar el verdadero significado de sus rituales a los no iniciados. Tomó el nombre Baphomet. Lo escribió con letras hebreas como lo habrían hecho los cabalistas medievales, B, P, V, M, T, Bet, P, Vav, Mem, Tav, y luego aplicó a estas letras el cifrado Atbash, sustituyendo cada letra por su reflejo especular en el alfabeto. Bet, B, segunda letra, se convirtió en Shin, SH, penúltima. P, P, decimoséptima, se convirtió en Vav, B, sexta. Vav, B, sexta, se convirtió en P, P, decimoséptima. Mem, M, decimotercera, se convirtió en Yod, I, décima. Tav, T, última, se convirtió en Aleph, A, primera. El resultado que obtuvo no fue un conjunto de sonidos sin sentido. Obtuvo una palabra, S-H-U-P-P-I-A. Al leerse de derecha a la izquierda, como es habitual en las lenguas semíticas, esta palabra se lee como Sofía, Sofía, la palabra griega que significa sabiduría. Esto no es una coincidencia, es el detonador, es lo que une todos los hilos de nuestra investigación, todos los fragmentos del mosaico que hemos estado ensamblando. Los templarios no adoraban a un demonio, adoraban a Sofía, adoraban la sabiduría. Esa misma Sofía a la que los evangelios gnósticos, esos mismos que probablemente encontraron bajo el templo, llamaban el aspecto femenino de Dios, su sabiduría divina, la divinidad femenina. Esa misma Sofía, cuya imagen cifraron en cientos de estatuas de la Virgen Negra, Nuestra Señora de la Sabiduría, Notre Dame de la Sagesse, instaladas en sus catedrales góticas por toda Europa. Ese mismo conocimiento, geometría sagrada, alquimia, teología, ciencia financiera, que trajeron de Oriente y que les dio el poder. He aquí su verdadera herejía. En un mundo donde la Iglesia exigía una fe ciega, los templarios pusieron en primer plano el conocimiento gnóstico. En un mundo donde el Papa reclamaba el monopolio de la verdad, ellos proclamaron que la verdad estaba al alcance de todos a través de la comprensión personal de la sabiduría divina. No esperaban la salvación desde lo alto, la alcanzaban a través de la comprensión del universo, y esto no solo los hacía poderosos, los hacía libres, y un hombre libre del dogma es una amenaza existencial para cualquier sistema de poder totalitario, ya sea un rey o un papa.
Los inquisidores de Felipe el Hermoso lo entendieron todo correctamente. Simplemente le dieron la vuelta a todo. Tomaron Sofía, la sabiduría, y mediante un juego de palabras, un cifrado espejo y la demonización, la convirtieron en Baphomet, el diablo. Tomaron el conocimiento y lo llamaron herejía. No fue solo un proceso judicial, fue una guerra de información, pero quedaba un detalle. La acusación no solo hablaba del nombre, hablaba de una cabeza. ¿Qué era esa cabeza que los caballeros veneraban en sus capítulos secretos? ¿Qué era ese artefacto que escondían del mundo? Y aquí entramos de nuevo en el reino de los secretos mejor guardados de la orden. No era un ídolo, era una reliquia. Teoría número 1. La sábana santa de Turín. Muchos investigadores serios, incluyendo a figuras como Ian Wilson, autor de La Sábana Santa, y Christopher Knight, autor de La Clave Masónica, han presentado pruebas convincentes de que la Sábana Santa de Turín, el lienzo en el que según la tradición fue envuelto el cuerpo de Cristo tras la crucifixión, perteneció secretamente a los templarios durante siglos. Su historia coincide perfectamente con la cronología de la orden. Desaparece de Constantinopla en 1204 durante el saqueo de la ciudad por los cruzados de la Cuarta Cruzada, donde los templarios jugaron un papel clave, y reaparece en Francia siglo y medio después, a mediados del siglo XIV, en manos de la familia de Geoffroy de Charny. ¿Y quién era Geoffroy de Charny? Era descendiente directo de aquel Geoffroy de Charnay, prior de Normandía, el caballero templario que fue quemado en la hoguera junto a Jacques de Molay el 18 de marzo de 1314 en la Ile de la Cité, en París. ¿Y si la cabeza que adoraban no era una cabeza, sino una imagen? La sábana santa se guardaba en un relicario de oro especial, doblada de tal manera que solo se veía el rostro de Cristo, un rostro barbudo, lleno de sufrimiento y sabiduría, impreso en la tela de manera desconocida. Ahí tiene la cabeza barbuda. Teoría número 2. La cabeza de Juan el Bautista. Los templarios sentían una reverencia especial, casi mística, por Juan el Bautista. Era una asceta, un guerrero del desierto, el precursor de Cristo. En los círculos gnósticos, a menudo se le consideraba una figura no menos e incluso más importante que el propio Jesús. Fue el último profeta del Antiguo Testamento y el primer testigo del Nuevo. Bautizó al Mesías. Su cabeza fue cortada por orden de Herodes Antipas, y esa cabeza se convirtió en la mayor reliquia de la cristiandad. La reliquia principal de la Catedral de Amiens, una de las más grandes catedrales templarias de la era gótica, es precisamente la cabeza de Juan el Bautista, traída de Constantinopla por los cruzados. Y si la orden tuviera su propio relicario secreto con esta cabeza, quizás el cráneo, engastado en plata, que usaban en los rituales de iniciación como símbolo de sabiduría, sacrificio y conocimiento profético. Fuera lo que fuera, la sábana santa con el rostro de Cristo, el cráneo de Juan el Bautista o incluso algún antiguo artefacto de los sótanos del templo de Salomón, era una reliquia de una santidad inimaginable. Y era el centro de su adoración a Sofía, la sabiduría. El rey Felipe lo sabía. Sabía que los templarios tenían algo, un artefacto o un conocimiento que les daba poder. Intentó desesperadamente apoderarse de ello. El viernes 13 arrestó a los hombres, saqueó sus encomiendas, se incautó de sus documentos. Pero llegó tarde. El tesoro principal ya había desaparecido. La flota había zarpado en la noche. Los archivos habían sido escondidos. La cabeza, ya fuera la sábana santa o el cráneo, había sido puesta a salvo por hermanos leales. ¿Y dónde está ahora? Ese sigue siendo un misterio de 700 años.
18 de marzo de 1314. Han pasado 7 largos y agónicos años desde aquel fatídico viernes 13 de octubre. 7 años en las mazmorras de la Inquisición, 7 años de torturas refinadas, el potro, el hierro candente, la bota española. 7 años de humillaciones, de retractaciones, de confesiones forzadas. En la isla de los judíos, Île de la Cité, en medio del Sena, a la sombra de la Catedral de Notre Dame, la cual, por amarga ironía del destino, fue construida con su propio dinero con el oro de los templarios, se levantan 2 postes rodeados de leña. Atados a ellos hay 2 hombres. El último, el 23º gran maestre de la Orden del Temple, Jacques de Molay, un anciano de 70 años, exhausto, quebrado por la tortura, pero con una voluntad de acero en los ojos, y junto a él, el prior de Normandía, Geoffroy de Charnay, el hombre que lo acompañó hasta el final. La gracia real les había prometido la vida a ambos, cadena perpetua, pero la vida, si tan solo confirmaban públicamente sus confesiones de herejía. Si decían ante la multitud de parisinos congregada, ante los cardenales y los jueces reales, que la Orden del Temple era culpable, que habían renegado de Cristo, que habían escupido en el crucifijo, que habían adorado una cabeza diabólica llamada Baphomet. Pero en ese último momento, frente a la muerte, cuando las llamas ya comienzan a lamer la base de los postes, toda la cáscara arrancada por la tortura se desprende de ellos. Ambos, para horror e ira de los jueces reales, en voz alta, para que todo París los oiga, se retractan de sus confesiones. Jacques de Molay, cuya voz, como escribe el cronista florentino Giovanni Villani, sonaba firme y clara, a pesar de 7 años de tormento, proclama: «Es justo que en este día terrible, en los últimos momentos de mi vida, revele la vileza de la mentira y deje triunfar a la verdad. Ante Dios y los hombres, declaro y reconozco que para mi mayor vergüenza he cometido el más atroz de los crímenes, y este consiste en haber confesado los crímenes de los que con tanta malicia se acusa a la Orden. Ahora la verdad me obliga a declarar: la Orden es inocente. Hice la confesión inicial solo para detener los terribles tormentos del potro y ablandar a quienes me los infligían. Sé qué torturas y qué ejecución esperan a aquellos que tienen el valor de retractarse de sus testimonios iniciales. Pero el terrible espectáculo que ven mis ojos no me hará confirmar una mentira con otra. Renuncio a la vida de buen grado. ¿De qué me sirve si la obtengo como pago por la más vil de las calumnias? Esto es una sentencia de muerte. El rey Felipe IV el Hermoso, que observa la ejecución desde una ventana del palacio, o como afirman algunas crónicas, presente personalmente entre la multitud, entra en cólera ante tal desobediencia pública. Ordena encender las hogueras de inmediato, no mañana, no después de más interrogatorios, ahora, que ardan vivos, que sea una lección para todos los que se atrevan a desafiar el poder del rey de Francia. Y entonces, cuando las llamas ya lamen sus pies, cuando el humo comienza a envolver su cuerpo atormentado, Jacques de Molay, a sus 70 años, hace lo que pasará a la historia como la mayor maldición. Elevando los ojos al cielo, no mira a la multitud de curiosos, no les grita a ellos. Mira a los jueces invisibles sentados en los lujosos aposentos del Louvre y en el Palacio Papal de Aviñón. Su voz, amplificada por la agonía, traspasada por la ira justa, resuena sobre el río Sena, sobre los tejados de París, sobre toda Francia. Papa Clemente, Rey Felipe, Guillaume de Nogaret, no pasará un año antes de que os convoque ante el tribunal de Dios. Responderéis por la sangre de los inocentes. Malditos seáis, os maldigo, maldición sobre vuestro linaje hasta la 13ª generación. Estas palabras las registró el cronista francés Geoffroy de París, contemporáneo de los hechos. Resonaron por toda Europa,
La multitud se paraliza de terror y la historia se paraliza de asombro. Porque la maldición se cumple. 33 días después, un número simbólico, la edad de Cristo, el 20 de abril de 1314, el Papa Clemente V, un hombre de 50 años hasta entonces perfectamente sano, muere en Roquemort entre terribles tormentos de disentería o, como afirman otras fuentes, de cáncer de intestino. Literalmente se consume por dentro, como si el fuego infernal que quemó a Jacques de Molay se hubiera trasladado a sus entrañas. Más tarde, ese mismo año de 1314, el 29 de noviembre, el rey Felipe el Hermoso, el monarca más poderoso de Europa, un hombre de 46 años, en la flor de la vida, cae de su caballo durante una cacería en el bosque de Fontainebleau y muere de una misteriosa enfermedad que ningún médico pudo diagnosticar. Unos hablan de un derrame cerebral, otros susurran sobre un envenenamiento, unos terceros ven en ello la mano de Dios. Y Guillaume de Nogaret, el canciller real, el hombre que diseñó personalmente la operación para destruir a los templarios y redactó la lista de 100 acusaciones contra ellos, muere un mes después que el Papa, en mayo de ese mismo 1314, en circunstancias igualmente misteriosas. 3 hombres, 3 muertes, en menos de un año. ¿Coincidencia o la maldición de un anciano quemado vivo por la verdad? Pero eso no es todo. La maldición, hasta la 13ª generación, continuó activa. Felipe el Hermoso tuvo 4 hijos, 3 varones y una hija. Los 3 hijos se convirtieron en reyes. Luis X el Obstinado reinó solo 2 años y murió en circunstancias misteriosas en 1316. Su hijo heredero, el infante Juan I, vivió solo 5 días y murió en 1316. Se rumorea que fue envenenado. El siguiente rey, Felipe V el Largo, reinó 6 años y murió en 1322, sin dejar hijos varones. El tercer rey, Carlos IV el Hermoso, reinó 6 años y murió en 1328, también sin herederos varones. La línea directa de los Capetos, la dinastía que había gobernado Francia durante 300 años, se extinguió. Esto provocó una crisis de sucesión y una guerra, la guerra de los 100 años entre Francia e Inglaterra, que devoraría Europa durante un siglo. Pero ni siquiera ese es el final. La dinastía Valois, que sucedió a los Capetos, también resultó maldita. 13 generaciones se sucedieron en el trono, y la última, la 13ª generación, estuvo representada por 4 hermanos: Francisco II, Carlos IX, Enrique III y Francisco, duque de Alençon. Se sucedieron en el trono a finales del siglo XVI. Los 4 murieron sin dejar herederos legítimos. El último hermano, Francisco, ni siquiera llegó a reinar. Murió joven de tuberculosis. La dinastía Valois se extinguió. Francia se hundió en nuevas guerras de religión. ¿Coincidencia? 13 generaciones, exactamente las que de Molay gritó desde la hoguera llameante. El rey Felipe ganó la batalla, pero perdió la guerra estrepitosamente. Quemó a los hombres, se apoderó de los castillos y las tierras, pero aquello que realmente perseguía, aquello por lo que arriesgó su alma y atrajo la maldición sobre su estirpe, nunca lo obtuvo. Cuando sus soldados irrumpieron en la tesorería principal de la Orden en el Temple de París, la noche del 13 de octubre de 1307, encontraron casi nada. Unas cuantas copas de oro, un puñado de monedas, pagarés, documentos de tierras, pero ¿dónde estaban las incalculables riquezas de las que hablaban las leyendas? ¿Dónde estaba el oro que fluía a raudales desde todo el mundo cristiano? ¿Dónde estaba el archivo que contenía 200 años de secretos de reyes y papas, material comprometedor sobre media Europa? ¿Y dónde diablos estaba ese Baphomet, esa cabeza, ese artefacto, esa reliquia principal, ya fuera el Arca de la Alianza, la Sábana Santa de Turín o los documentos sobre el linaje de Cristo? No estaban. Todo había desaparecido.
Felipe llegó tarde. Alguien había avisado a los templarios, alguien desde las altas esferas del poder, quizás el propio Papa Clemente, quien, aunque era un títere del rey, sentía remordimientos, o un cardenal compasivo, o incluso alguien de la corte real comprado por el oro templario, había enviado un mensajero. Y mientras los soldados del rey galopaban por los caminos polvorientos hacia las lejanas encomiendas, en el principal puerto atlántico de los templarios, en la fortaleza inexpugnable de La Rochelle, se trabajaba febril y secretamente. Las crónicas de aquellos días son confusas, pero las leyendas son insistentes y sorprendentemente coherentes. En la noche del 12 al 13 de octubre de 1307, pocas horas antes de que comenzaran los arrestos en todo el país, desde el puerto de La Rochelle, en completo silencio al amparo de la niebla otoñal, zarparon 18 barcos. 18 pesados buques de carga de la flota templaria, galeras y naos capaces de cruzar el océano. Nadie los vio partir, nadie sabía lo que transportaban, y nadie sabía a dónde se dirigían. Simplemente se disolvieron en el Atlántico como fantasmas. El rey Felipe estaba cazando un fantasma. El tesoro principal, el archivo y el secreto de la orden habían zarpado. ¿A dónde? Esta pregunta ha generado más leyendas que ninguna otra en la historia medieval. Teoría número 1, y la más probable, Escocia. ¿A dónde huirías si el Papa de Roma te declarara proscrito? Huirías al único país de Europa que en ese momento no obedecía al Papa. A un país cuyo rey había sido excomulgado y al que, en esencia, le importaban un bledo las bulas papales. A Escocia. El rey de Escocia, Robert de Bruce, se encontraba en una situación desesperada. Libraba una guerra a muerte por la independencia contra Inglaterra, y el Papa lo había excomulgado por asesinar a su rival político, John Comyn, en una iglesia. Para Bruce, el edicto papal de arrestar a los templarios era simplemente un papel inútil que podía ignorar tranquilamente. Escocia era el refugio ideal, y esto es lo que sucede. 1314, el mismo año en que queman a Jacques de Molay. La batalla de Bannockburn, la batalla decisiva por la independencia de Escocia. El 24 de junio, el ejército inglés del rey Eduardo II, que triplica en número a los escoceses, 20.000 contra 7.000, está a punto de aplastarlos. Los piqueros escoceses resisten con sus últimas fuerzas, y en el momento crítico, cuando las filas escocesas comienzan a flaquear, desde una colina como fantasmas del infierno, desciende un escuadrón de caballería pesada. No llevan los estandartes del rey Bruce, llevan capas blancas con una cruz roja, o, según otra versión, el estandarte de batalla blanco y negro, el Beauseant, la legendaria enseña templaria. Los caballeros ingleses, que sabían que los templarios habían sido destruidos, quemados, prohibidos, gritan aterrorizados: «¡Son los templarios! ¡Se han levantado de entre los muertos!». La línea inglesa se rompe, el pánico se apodera del ejército, la huida, la masacre. Escocia obtiene su independencia. ¿Casualidad? ¿O el pago por el refugio? O quizás la última cruzada de los caballeros que no luchaban por un papa ni por un rey, sino por la libertad. Y 100 años después, los descendientes de los caballeros que lucharon en Bannockburn, la familia aristocrática de los Sinclair, descendientes de templarios franceses, construyen el edificio más misterioso del mundo, la Capilla Roslin. No es solo una capilla, es el templo de Salomón en miniatura. Es una biblioteca escrita en piedra. Sus columnas y bóvedas están cubiertas de símbolos que no tienen nada que ver con el cristianismo tradicional. Hay símbolos templarios, deidades celtas, signos cabalísticos, el hombre verde, un espíritu pagano del bosque. Y lo que es más increíble, representaciones detalladas y realistas de maíz y aloe.
plantas que en el siglo XV, décadas antes de Colón, solo crecían en América. Teoría número 2. Suiza. Si los guerreros huyeron a Escocia, ¿a dónde huyeron los banqueros? A los valles alpinos. En 1291, poco antes de la caída de la Orden, varios cantones de los Alpes firman una carta de alianza eterna. Nace Suiza. Pero su verdadero poder aparece después de 1307. De repente, de la nada, los montañeses tienen recursos, oro y, lo más importante, un sistema bancario único basado en dos principios: secreto bancario absoluto y neutralidad armada. Es una copia exacta del sistema financiero de la Orden del Temple. No fundaron el país, fundaron su tesorería. Y hasta el día de hoy, los bancos suizos guardan los secretos del mundo exactamente igual que los templarios guardaban los secretos de reyes y papas. Teoría número 3. América. Esa misma flota de La Rochelle. Ese mismo maíz en la capilla Roslin. ¿Y si no solo huyeron a Escocia? ¿Y si, poseyendo mapas antiguos encontrados bajo el templo, mapas que mostraban el mundo antes del diluvio, sabían de la existencia de un continente al otro lado del océano? ¿Y si Colón no fue el descubridor, sino que simplemente siguió las huellas dejadas por los caballeros de las Cruces Rojas? ¿Y si el legendario Pozo del Dinero, Money Pit, en la isla de Oak, en Nueva Escocia, ese pozo de ingeniería complejísimo y lleno de trampas que nadie ha podido descifrar en 300 años, es el escondite exacto donde la flota de Jacques de Molay ocultó el Arca de la Alianza y el Santo Grial? Los guerreros se fueron a Escocia, los banqueros se fueron a Suiza, los navegantes se fueron a América. Pero, ¿a dónde fueron los guardianes del conocimiento? Aquellos que adoraban a Sofía no desaparecieron. La orden no murió. Como el fénix, cambió su plumaje. Pasó a la clandestinidad. Se transformó. Se convirtió en una sociedad secreta, una hermandad dedicada a preservar ese mismo conocimiento. Geometría sagrada, alquimia, gnosticismo que habían desenterrado de debajo del templo. Los guerreros se convirtieron en constructores, masones. ¿Es casualidad que las primeras logias de libres constructores o francmasones aparezcan precisamente en la Escocia del siglo XVII, allí donde se refugiaron los templarios? ¿Es casualidad que todo el simbolismo de la masonería, el compás, la escuadra, el ojo que todo lo ve, el templo de Salomón, sean símbolos de arquitectura y geometría sagrada que los templarios trajeron de Oriente? Y, finalmente, ¿es casualidad que los grados más altos y secretos de iniciación en los ritos yorquino y escocés de la masonería, aquellos que solo se revelan a los elegidos, se llamen Caballero Kadosh, el vengador de los templarios, Caballero del Sol, y, de forma absolutamente explícita, Caballero Templario? La francmasonería no es una imitación, no es un club de aficionados, es la continuación directa de la Orden del Temple. El secreto no se perdió. Sofía no fue olvidada. Baphomet no fue derrotado. Simplemente cambió de nombre y se dispuso a esperar su hora. Comenzamos nuestro viaje en la penumbra de París, un viernes 13, entre el chirrido del acero y los gritos de los caballeros arrestados. Nos contaron un cuento sobre la codicia de un rey y la herejía de unos monjes. Un cuento simple y conveniente para los libros de texto escolares, pero en 7 siglos el humo de la hoguera de Jacques de Molay se ha disipado y los pergaminos de la Inquisición han amarilleado, revelando entre líneas la verdad que tan desesperadamente intentaron ocultar. Unamos todos los hilos, ensamblemos el mosaico esparcido a través de los siglos. La Orden del Temple no fue creada para proteger peregrinos. Esa fue la mentira de cobertura, la leyenda para las masas. 9 caballeros, durante 9 años, no patrullaron los caminos entre Jaffa y Jerusalén.
La lógica militar de eso es absurda. 9 hombres no pueden proteger cientos de kilómetros de territorio hostil. Estaban cavando. Estaban llevando a cabo la misión arqueológica más secreta de la historia bajo las ruinas del Templo de Salomón, en el sagrado monte del Templo, en esas mismas salas subterráneas que los cruzados llamaban los establos de Salomón. Los ingenieros británicos del siglo XIX, al explorar estos sótanos, descubrieron túneles medievales templarios que se hundían 30 metros en el lecho de roca de la montaña. Túneles que no tenían ningún valor defensivo. Túneles en los que encontraron espuelas, fragmentos de espadas, cruces templarias. Eran excavaciones. ¿Qué buscaban? El Arca de la Alianza, escondida, según las tradiciones judías, en una cámara secreta bajo el Shetiyah, la piedra fundamental sobre la que se erguía el Sancta Sanctorum del Templo de Salomón. O antiguos manuscritos, ciertas reliquias y manuscritos que contenían la esencia de los dogmas secretos del judaísmo y del antiguo Egipto, algunos de los cuales podrían haber sido llevados allí en tiempos de Moisés. No solo encontraron oro, encontraron conocimiento. Ese mismo conocimiento, Sofía, la sabiduría divina, que cifraron en el nombre Baphomet, usando el antiguo cifrado hebreo Atbash para protegerlo de los ignorantes y los inquisidores. Era el conocimiento de la geometría sagrada que les permitió erigir hacia los cielos las imposibles catedrales góticas, Chartres, Amiens, Reims, Notre Dame. Templos que, incluso 8 siglos después, asombran por su genio ingenieril. Longitud, anchura, altura y profundidad. Esa era la fórmula de Dios según Bernardo de Claraval, el gran patrón de los templarios. Dios es geometría encarnada en piedra. Eran los modelos administrativos y financieros de las antiguas economías de los templos y de los comerciantes fenicios, que les permitieron crear el primer sistema bancario global, con sucursales desde Escocia hasta Chipre, con cheques, créditos y documentos cifrados. Se convirtieron en los banqueros de reyes y papas. Inventaron el capitalismo, y era el conocimiento gnóstico y esotérico, la enseñanza de Sofía, la sabiduría divina, que ocultaron en el culto a la Virgen Negra. Cientos de estatuas oscuras de la Virgen por toda Europa, desde Chartres hasta Montserrat, no se ennegrecieron accidentalmente por el hollín de las velas. Fueron creadas negras, no representaban a la dócil Virgen María de Nazaret. Representaban a Isis, la diosa egipcia de la sabiduría, o a Sofía, la sabiduría gnóstica de Dios, o, lo que es más probable, a María Magdalena, la apóstol de los apóstoles, la esposa de Cristo, la madre de sus hijos, la portadora de su enseñanza secreta. Encontraron algo que les dio el poder de chantajear al Papa y obtener en 1139 la bula Omne Datum Optimum, convirtiéndolos en un estado intocable dentro de un estado. Una orden libre de impuestos que obedecía solo al Papa, con sus propias iglesias, su propio ejército, su propia tesorería. Una corporación multinacional en la era feudal. ¿Qué era? El Arca de la Alianza, poseedora de un poder divino. La sábana santa de Turín con el rostro de Cristo. El cráneo de Juan el Bautista. Los evangelios gnósticos, prohibidos por la Iglesia. Y esta es la versión más explosiva, documentos sobre la descendencia de Jesucristo y María Magdalena. Linajes que probaban que el Santo Grial no era una copa, sino sangre real, la sangre real fluyendo por las venas de personas vivas. Y cuando el rey, enloquecido por la codicia, no tanto del oro, sino de esta fuente de poder, intentó apoderarse de ella el 13 de octubre de 1307, llegó tarde. La orden se sacrificó.
Sus líderes ascendieron a la hoguera el 18 de marzo de 1314, maldiciendo a sus verdugos, Papa Clemente, Rey Felipe. No pasará un año antes de que os convoque ante el tribunal de Dios. Pero le dieron tiempo a la flota para escapar. Salvaron el tesoro, salvaron el archivo, salvaron el secreto. 18 barcos, en la noche del 12 al 13 de octubre, zarparon del puerto de La Rochelle y se disolvieron en el Atlántico. ¿A dónde se dirigieron? A Escocia, el único país de Europa donde la bula papal no tenía poder, donde el rey Robert de Bruce estaba excomulgado por la Iglesia y donde en 1314, el año de la ejecución de Molay, apareció de repente un misterioso escuadrón de caballería pesada con capas blancas y cruces rojas, que cambió el rumbo de la batalla de Bannockburn y dio la independencia a Escocia. A Suiza, donde después de 1307, los cantones montañeses que habían firmado una carta de alianza eterna en 1291, de repente adquirieron poder financiero y crearon un sistema bancario basado en los mismos principios que el templario: secreto bancario absoluto y neutralidad armada. Y quizás incluso a América, un siglo antes que Colón. ¿De qué otra manera se explican las representaciones realistas de maíz y aloe, plantas del Nuevo Mundo, en los muros de la capilla Roslin, en Escocia, construida por los descendientes de los templarios, la familia Sinclair, en el siglo XV? Y este secreto no se perdió. No fue enterrado en la isla de Oak ni encerrado en un banco suizo. Fue preservado, fue transmitido por herencia, pasó a la clandestinidad y se convirtió en el corazón de las sociedades secretas que lo transportaron a través de los siglos: los francmasones, los rosacruces, los guardianes de la tradición. Las primeras logias de libres constructores aparecen precisamente en la Escocia del siglo XVII, allí donde se refugiaron los templarios. Todo el simbolismo de la masonería, el compás, la escuadra, el ojo que todo lo ve, el templo de Salomón, son símbolos de arquitectura y geometría sagrada que los templarios trajeron de Oriente. Y los grados más altos y secretos de iniciación en el rito escocés de la masonería se llaman abiertamente Caballero Kadosh, el Vengador, Caballero del Sol, y de forma absolutamente clara, Caballero Templario. No es una imitación, es la continuación. Pero ahora que estamos al final de este camino, debemos hacer la última y más importante pregunta. ¿Era este conocimiento, esta Sofía, el secreto principal? ¿O era simplemente un instrumento, un sistema genial, creado para acumular la riqueza y el poder necesarios para proteger algo aún más frágil, aún más explosivo? Recuerden nuestra investigación anterior, recuerden el sangreal, la sangre real. Recuerden la teoría de que Hughes de Payns y sus compañeros provenían de esas mismas familias del sur de Francia, Champaña, Languedoc, que durante siglos habían guardado las tradiciones sobre María Magdalena y sus hijos, que huyeron a la Provenza tras la crucifixión de Cristo. ¿Y si su misión, desde el principio, tuvo un doble fondo? ¿Y si bajo el templo de Salomón no solo buscaban el arca de la alianza judía, sino también la cristiana? No el cofre de oro de Moisés, sino el nuevo pacto, documentos, linajes, pruebas irrefutables de la descendencia superviviente de Jesucristo. ¿Y si Sofía, a quien adoraban, no era solo la sabiduría abstracta, sino la mujer a través de la cual esa sabiduría se encarnó? María Magdalena, la apóstol de los apóstoles, la esposa de Cristo, la madre de sus hijos. ¿Y si la cabeza barbuda que veneraban en rituales secretos no era Juan el Bautista ni el rostro de la sábana santa, sino el símbolo del cabeza del linaje, el inicio de la dinastía que habían jurado proteger? Entonces todo encaja.
Entonces su poder repentino, su riqueza, sus catedrales góticas, su red bancaria internacional. Todo eso no era el fin, era el medio. Era un fondo gigantesco y mundial, intocable, protegido por un ejército de monjes y una bula papal, creado con un único propósito: proteger, custodiar, financiar y promover en secreto por el mundo a los verdaderos herederos del trono. Herederos no de un simple reino terrenal, sino de la mismísima sangre real de Cristo. Entonces, su destrucción no fue solo un robo, fue el intento desesperado de Felipe el Hermoso, quien quizás era él mismo descendiente de los merovingios, esa misma dinastía sagrada que reclamaba descender de Jesús, de apoderarse no solo del conocimiento del Grial, sino del Grial mismo, de personas vivas, de genealogías, de las pruebas, y fracasó. Los templarios no eran solo guerreros, no eran solo banqueros, no eran solo constructores, eran los guardianes, eran los centinelas del mayor secreto de la cristiandad, el secreto de que Jesús no solo fue Dios, sino también hombre, que estuvo casado, que tuvo hijos, que esos hijos sobrevivieron, que sus descendientes están vivos y cumplieron su misión. Fueron quemados, pero se llevaron el secreto con ellos, a Escocia, a Suiza, a América, a las logias secretas de los masones, a los archivos de las familias aristocráticas. El conocimiento no fue destruido, solo fue ocultado de nuevo. Espera su hora, cuando el mundo esté listo para su revelación. La verdad sigue ahí fuera. Está tallada en la piedra de la capilla Roslin, con sus imágenes de maíz del Nuevo Mundo. Está cifrada en los rituales de los masones de los grados superiores. Está escondida en esos mismos archivos papales que condenaron a Jacques de Molay a la hoguera. Está guardada en las genealogías de las casas reales europeas, que nunca han hecho públicos sus linajes más antiguos. Los templarios se han ido, pero sus huellas están por todas partes, en cada catedral gótica que se lanza al cielo, en cada banco que guarda los depósitos en secreto, en cada logia masónica que pronuncia sus juramentos, en cada estatua de la Virgen Negra que nos mira desde la profundidad de los siglos. Búsquenlos, no los busquen en los museos ni en los libros de texto. Búsquenlos en los símbolos, en la piedra, en las tradiciones secretas de las familias, en los linajes que conducen a la Provenza del primer siglo. Porque si tienen razón, si el sangreal existe, si los descendientes de Cristo están vivos, entonces todo el mundo, tal y como lo conocemos, está basado en una mentira, y la verdad, cuando salga a la luz, lo cambiará todo. Los templarios lo sabían, murieron por ello, y nos dejaron un mapa. A nosotros solo nos queda aprender a leerlo.